¿qué es de tu país? Mi Contame país, un poco, mi país. ¿cómo la descubrieron? ¿Qué Mi pasó? país, Porque mi se país. acuerdan que nosotros venimos de hablar de médicos hechos, de gente que da consejos médicos hechos con IA, que tengan cuidado con eso. Por supuesto no se iba a terminar ahí. Mirá, yo no sé cómo la descubrieron, en el sentido de si fue un comentario en sus seguidores que le dijo, pero es obvio que esto es trucho, Sí. o simplemente dos periodistas lo miraron 2 segundos y se dieron cuenta, porque es bastante igual Sí. factible. Es bastante probable. obvio ahora para mí Bastante viéndolo, obvio. pero dado el momento en el que vivimos. Sí, ahí quiero aclarar Hace una 2 cosa. años no hubiese sido, Claro. bueno, está. En realidad, esto que vamos a ver ahora, que es Lucía Libertaria, que es la utilización de un deepfake para crear un avatar, una persona que no existe, que se involucra en la discusión política, en la agenda pública, instala debates, discute específicamente contra los cucas, pondera medidas de gobierno y demás, y graba videos en lugares reales, es decir, Sí. es el avatar en lugares reales, en manifestaciones, con la camiseta de la selección argentina, etcétera, etcétera, para simular que es real. Digo, en términos de uso político en Argentina es novedoso, es nuevo, pero en términos de uso en Argentina incluso no es nuevo, porque durante todo este año, pero sobre todo el año pasado, hubo muchísimos artículos que los buscás en internet, los vas a encontrar, contando un montón de perfiles de este tipo de pibas. Capaz había más morochas rolingas, pero Me acuerdo de la morocha rolinga. Exacto, se llenó muchísimo de morochas rolingas, porque digo, era un caso muy particular, pero había varias. Porque lo que hacían era hablar de si esta música. existiera, alguien la conocería. Bueno, por eso. Hablar de música o hablar de algún tipo de cuestiones culturales y cosecharon muchísimos seguidores y obviamente les terminaban sacando bastante plata a muchos seguidores. Sí. Lo que normalmente en internet suele ser como viejos pajeros, básicamente, ¿no? Sí, nunca se solidarizan con un linchera, decía la diosa Pende. Pero, no, bueno, ¿se acuerdan? Todo se conecta. Me gusta espero que presten atención a programas pasados, pero Unamos los puntos. Pero, por ejemplo, la morocha rolinga, Sí. si no la hubiesen descubierto, o capaz otras morochas rolingas de las que no sabemos de su existencia, Sí. que estuvieron hablando de consumos culturales por 2 años, levantando seguidores a rolete de pajeros y de nosotros, ahora se pueden empezar a poner a hablar de política, ¿entendés? Como que también ya la preparaste y la tuviste farmeando seguidores. La tuneaste. Y le vas cambiando. Y por eso cuando nosotros dijimos, che, ¿a quién le sirve viralizar estas cosas de Argentina? Y nosotros decimos, capaz que ni siquiera tiene que ver con Argentina, tiene que ver con engordar estas cuentas que después las usas para monetizar, o después sí, ahora que tengo su atención, aguante Trump. ¿Entendés? Es como que ojo, porque no es que aparecen y nada. O sea, van siguiendo diferentes fenómenos. Ahí yo la pregunta que me hago es, Capaz esta justamente apareció demasiado rápido y por eso la agarraron. creció demasiado rápido. Ujú. A ver, ahí la pregunta es, ¿es un tema ético por el uso de cosas falsas en discusiones públicas y de agenda pública? ¿O en el uso de difusión de agenda cultural y usar una persona falsa y no avisar que es falsa? Es, por otro lado, una discusión sobre si genera mayor cercanía, empatía y entonces conecta mejor. Entonces pasa a ser parte de una estrategia de marketing político no declarado, y ahí entra la parte ética. Es, por otro lado, un signo de época donde en realidad le prestamos atención a cuentas online que nos cuentan y nos dan un contenido más o menos digerido y que más o menos se cuadre con el nuestro. Digo, ¿cuál es el problema en realidad de que exista este tipo de cuentas? Que además ya sabemos que originalmente se usó muchísimo en campañas políticas en Estados Unidos, digo, y en otros países también, pero digo, se hizo muy famoso y muy viral todas las campañas en Estados Unidos de también avatar fakes o personas no reales construidas y creadas para, en ese caso, farmear seguidores y luego apoyar a Trump, ¿no? En particular. Bueno, sé que me lo preguntás retóricamente, que seguro estamos de acuerdo, pero estamos en un programa. Sí, pero un poco y un poco. Digo, yo no tengo del todo cerrado. Estamos de acuerdo, pero tampoco no es que lo tengo muy masticado y digo, no, esto está mal. Yo creo que está decididamente mal, Dale. pero pero qué tan lejos puedo llegar diciendo
esto está mal, por favor, no lo hagan. Old man yells at cloud. Es malo para el planeta. Pero pienso que es malo para el planeta. ¿Por qué? Porque gasta agua. No, para el planeta, para nosotros, para las personas. Dale. Porque es demasiado engañoso y yo entiendo que, bueno, que las cosas son como son y no le podés gritar a la nube, a menos que la nube esté en un data center, en cuyo caso habría que gritarle. No le podés como que quejarte de tipo, no lo hagan. Pero la verdad que me gustaría que no lo hagan porque estamos pasando tan rápido de un paradigma en el que estaba todo debidamente señalizado. Es más, vos no veías en una pantalla a un cualquiera. Si alguien estaba en una pantalla era como otro tipo de entidad, de entidad. Sí. Ahora tenemos en la misma pantalla, en la misma red social, con la misma producción, pasa tu amiga, un famoso, un periodista, un experto o una IA. Sí. Lo cual eso embarra, me parece que la cancha de, bueno, la legitimidad, la verdad, todo, la realidad, porque también ahora la gente no sabe distinguir ficción de realidad y por eso, ¿por qué? Porque tenés influencers que están muy bien en la cornisa, te muestran su vida real totalmente ficcionada, entonces cada vez se borran más las líneas, entonces encima le agregas una IA que no tiene que decir que es IA y te está hablando de cosas que no piensa y vos ya automáticamente la ligás a una cara, que es una cara que te da empatía porque es humana y nosotros reaccionamos de ciertas formas a las caras, me parece que enloda mucho más este panorama en el que todavía no estamos pudiendo como distinguir paja de trigo. Entonces sí, me parece totalmente antiético, totalmente embarrador, me gustaría que no lo hicieran. Creo que no podemos confiar en que no lo hagan, entonces hay que empezar a detectarlo y señalarlo y esperar que no se vuelva tan malo, yo qué sé. Bien, si vos tuvieras que... No, tampoco sé si es necesario, pero vamos a hacer el ejercicio porque ya que estamos acá hacemos el ejercicio aunque sea retórico y lo intentamos, digamos. Si vos tuvieras que poner un ranking en una lista de cosas más graves o menos graves, ¿es más grave la abuela Elena y el Mei Chen que vendían los ungüentos naturales que en realidad te podían hacer daño y farmeaban y monetizaban su cuenta de consejos medicinales? ¿O es más grave Lucía IA militar? Lucía Libertaria... O es más, y te sumo te sumo un tercer, la morocha Rolinga siendo una IA, haciendo comentarios culturales y cobrándole fotos cobrándole fotos o interacciones a viejos pajeros. Mira, el menos grave es la Rolinga, te voy a decir porque si ella le daba esas fotos hechas con IA y ellos se quedaban contentos que obtuvieron por lo que pagaron, solamente que se hizo sin sufrimiento detrás. Hasta mejor. En vez de tener un OnlyFans, tenés un agente haciendo OnlyFans por vos. Esa es la menos grave, seguro. Bien. No sé, después seguro eso tiene efectos. O sea, no es bueno, pero en este... Pero no es bueno, ¿por qué? Ahí está el desarrollo. Porque en realidad me parece que hasta estás... automatizando a la pajería, que o sea, el tipo obvio que tiene internet a su disposición. Si se lo quiere mandar a ella es porque tuvo como un apego con esta persona y quiero tu foto. El apego, la emoción, la empatía, la generación de contacto. Yo no empatizo con el viejo pajero, pero o sea, lo estás engañando igual. Está tan mal, ¿no? Bueno, no sé. Ese es el más gris, tal vez. Sí, dale. Después, de que dijimos Lucía Libertaria y lo de la ciencia, te voy a decir que me parece más grave los abuelos ciencia que Lucía Libertaria, porque cuando vos, que igual es re grave, por supuesto, pero cuando vos estás consumiendo a alguien que te habla de política así vehementemente, subís un poquito más los ganchos que cuando ves a una viejita en su casa diciendo no sé qué, como que el de la vieja te dice como, ¿por qué esta vieja me mentiría? Como que debe ser cierto. Lo de Lucía Libertaria decís, bueno, tiene su interés, que vote a Milei. Es muy linda y capaz que le hago caso, pero... O sea, está jugando... Está jugando me gustó. Leía una nota ahí porque estaba leyendo algunas notas y como no terminaban de decirlo, relativamente hegemónica o bastante hegemónica.
Por Hermano, favor. es el prototipo. Claro, de lo que se la estipula que es la promptearon belleza una humana. mina que esté buena, o sea, O sea, no hay vergüenza. obviamente que en después eso. sobre gustos, bla, bla, cada uno le gustan Sí. cosas distintas, las parafilias, todo lo que vos quieras, pero digo, claramente ahí hay un prototipo hegemónico de lo que se presume que va a ser la belleza. No, claro, entonces, obvio que son los dos muy graves, pero me estás haciendo elegir y me parece que es un poquito peor el otro. Y Sí. porque he visto, la verdad que, o sea, gente que vota algo que no me gusta, no me está bien, qué cagada, no está bueno, no lo... Pero te juro que la gente arruinada Bien. por no creer en la ciencia me parece que está tipo salida de la sociedad. O sea, Obvio. me parece mucho más grave En general- empezar con la conspiranoia anticiencia que votar a mi ley. En general están parejo en que seguramente después hay unos que se unifican con los otros. Voy a estornudar. Sí, sí. No, todo es una pipeline de la Sí. derecha, que eso también va para el parcial, pipeline. Exacto. Todo está unido y cuando sos anticiencia, seguramente termine siendo antiintelectual y termine siendo ultraderecha. Pero es unos pasos más atrás y hay gente que solamente que no se mete en política y queda solamente con la vida gobernada por estos rituales raros, anticientíficos, y me parece mucho más peligroso y Bien. mucho más fácil, más penetrable. Yo estoy de acuerdo, pero si yo hago este ejercicio medio Así, porque imaginario. sí, ficticio, esta ficción, construir esta idea de que tenemos que hacer un ranking, no hay que hacer un ranking, en realidad, no es necesario, pero digo, lo hago porque creo que en pensar cuáles son los elementos que distorsionan la realidad y cuáles son los efectos de esa distorsión es donde aparece eventualmente la gravedad o la peligrosidad de esto y por eso ahí podemos analizarlo. Porque solamente decir, esto está mal porque es irreal, no alcanza a Sí. describir el fenómeno y el problema del fenómeno. Sí, es irreal. Y No, para mí que es irreal igual, no, te desconecta No, no. con los otros, con, Ahí va. con que es pero cierto ves, que no. pero no alcanza con decir que es irreal. Eso es un disvalor para nosotros, No. pero quizás no socialmente. En cambio, si vos socialmente discutís y entendés por qué es lo que genera, e incluso qué es lo que genera en el cambio de la distorsión de la percepción y de la realidad, Claro. que sea irreal, es distinto. Sí, sí, Necesitas bueno, hacer pero, ese pasaje. pero nosotros no hicimos una explicación tautológica, lo explicamos. Claro, Ah, vamos bueno, charlándolo. está bien, Lo que está digo es, y analizando cuál específicamente qué genera el de los médicos anticiencia, vemos qué pasa con ese, y analizando el de la política, vemos qué pasa con el de la política. En particular, en este caso, digamos, vos mismo lo dijiste, en la emulación o en la identificación que genera esa cuenta, sacando otra vez lo que es solo pajero, digo, ay, es linda, que yo entonces le creo porque es linda, sacando esa parte que está ahí, Sí. obviamente Es por muy algo, importante, obvio. sí, obvio, por algo la pusieron, digamos, Sí. por algo pusieron ese tipo de cara, ese tipo de fenotipo. Sacando eso, el hecho de que haya una persona humana conectando con lo mismo que quizás vos pensás Sí, o sí, eso. sentís, y que además se muestre como muy seguida, entonces es popular, entonces es un pensamiento que es extendido. Y si además yo después recreo muchos que hagan más o menos algo parecido o que más o menos crean lo mismo, doy a entender, porque no olvidemos que a nosotros nos puede parecer medio ridículo, porque ya estamos recontra a nosotros dos y a nuestra comunidad que también está Muy informada. muy de informada, estas cosas, nos puede parecer peligros. ridículos tener que aclarar que lo que vemos en internet no es la realidad. Pero te lo olvidás re fácil y para mí justamente vos decís, me van a hablar de mi ley, me prendo los ganchos, pero cuando te empiezan cuando ya no sabes si la que te recomienda una canción es real, el efecto que se genera es tengo que dudar de todo y sos mucho más vulnerable si dudas de todo. Sí. Hay que dudar de todo, no hay que relativizar todo. Exacto.